Piensa es un ciclo donde los mayores exponentes del Río de la Plata nos regalan su pensamiento para la construcción de una nación. Nos habla sobre el artiguismo y la construcción de las naciones. Marcelo Gullo es seguidor de las reflexiones del pensador uruguayo Alberto Metol Ferrer. Gullo es autor de los libros como La insubordinación fundante o Relaciones internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana. Quiero mencionar que vamos a entrevistar para el programa Uruguay Piensa al doctor en Ciencias Políticas, autor de variadas publicaciones, entre ellos La insubordinación fundante, el doctor Marcelo Gullo. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, como siempre, y gracias a los amigos del Uruguay por este pedido de entrevista. La pregunta es la siguiente. Frente a esta insubordinación fundante, ¿no?, que nos ha dado a todos los rioplatenses, especialmente sudamericanos, con la independencia, etcétera, etcétera, hay una figura extraordinaria dentro de lo que es el Uruguay y el Río de la Plata, que es José Artigas. ¿Qué reflexión hace Artigas, no solo de esa época, con una mentalidad particular, y en este siglo en el cual estamos enfrentando un mundo distinto? Bueno, vos sabés que lo primero que tenemos que decir que así como los norteamericanos hablan de padres de la patria, nosotros tendremos que hablar de este lado del río y del otro de padres de la patria también. Y el gran padre de la patria es Artigas. Pero resulta que Artigas es el gran caudillo expatriado de la historia argentina. Artigas fue expulsado de la historia argentina. Y fue expulsado por Mitre. Mitre, ese gran falsificador de la historia que fue Mitre, tuvo desde un momento en claro que la figura central de la nacionalidad era Artigas. Era Artigas. Y ese Artigas es el hombre que desde un comienzo comprende todas las contradicciones que se van a plantear si hay disolución del Imperio Español. Si hay disolución del Imperio Español y estas regiones se van a conducir de forma autónoma, Artigas comprende las contradicciones que se van a plantear. ¿Y cuáles eran esas contradicciones? La contradicción proteccionismo, libre comercio, la contradicción patria grande, patria chica, y la contradicción tradicionalismo-modernismo. Es decir, ¿qué es lo que se plantea? Artigas observa que estas regiones, donde todo el Imperio Español se ha desarrollado una protoindustria, una industria que de alguna manera, con el cuero del Río de la Plata, llega, se entiende, hasta Colombia y Perú, que de Colombia y Perú vienen otras cosas para acá, que de acá va la yerba mate, que acá se producen las camiones de la época, que son las mulas, y que claro, si el sistema es el sistema librecambista, el que quiere la oligarquía porteña, todo ese interior del país va a la ruina, va a la miseria. Entonces, proteccionismo económico. Pero claro, ese proteccionismo económico no tiene sentido si no hay un solo país, un gran país, una patria grande. Entonces dice, proteccionismo económico y patria grande. ¿Y qué le contesta la oligarquía porteña? No, todo lo que hacemos nosotros es para instaurar el libre comercio. Todo lo que hacemos nosotros es para construir un estadito, un pequeño estado, de acuerdo a nuestra cadena de distribución. Somos una mafia, la mafia del contrabando, que quiere legalizarse con el libre comercio y hacer un estado de acuerdo a su cadena de distribución, que a lo máximo llega a Tucumán, pero estaríamos conformes con que llegue hasta Córdoba. Y entonces, libre comercio y patria chica. Y Artigas dice, no, dice, aparte de proteccionismo, patria grande, defensa de la cultura propia. ¿Y qué le contesta la oligarquía? No, la cultura propia. Lo que ustedes llaman cultura propia, ustedes los bárbaros federales, ¿qué es? Es la barbarie. Es barbarie el catolicismo, barbarie el castellano, barbarie las tradiciones. Entonces ahí surge la tercera contradicción, el tradicionalismo, defensa de la fe popular contra el modernismo y el iluminismo, desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia, es decir, sacar del corazón de las masas la idea del cristianismo. Entonces Artigas se planta en las tres grandes banderas que van a ser la bandera del federalismo, es decir, proteccionismo económico, patria grande, defensa de la tradición, o quiere decir defensa de la religión. Cuando la oligarquía ve eso, y cuando lo ve, cuando Artigas manda a la asamblea del año 13 a los diputados orientales, que son los únicos que han sido elegidos democráticamente, que son los únicos que responden a la tradición española griega de no ir como representante que hace lo que se da la gana a un congreso cuando llega, sino con un mandato. El pueblo los elige, se entiende, para la independencia, los elige para el proteccionismo económico, los elige, claro, la oligarquía se va asustando, porque independencia, la oligarquía no sabe porque tiene que esperar la orden de Inglaterra cuándo hacerla. Piensa que si va a haber independencia puede ser una monarquía constitucional donde ellos sean condes, príncipes, y estos tipos dicen, no, independencia, forma de gobierno republicana, bueno, la oligarquía puede negociar. Y Artigas dice, no, pero federal. Como federal, es decir, que Buenos Aires no va a mandar a los gobernadores, no, los gobernadores lo va a elegir cada provincia. Ya esto ya era grave para la oligarquía, pero después viene un punto
fundamental. Artigas dice proteccionismo económico. Y eso atenta contra la esencia misma de los contrabandistas que quieren ser ahora importadores legales. Y la última que Artigas dice es capital fuera de Buenos Aires. Y esto ya era intolerable. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hace siempre la oligarquía porteña. Es decir, tentarlo a Artigas y decirle, bueno, mira, ahora hacé tu país, que se llame como vos quieras, un paísito ahí. Y Artigas eso lo toma como una ofensa a un hombre de honor y de bien. Entonces, cuando la oligarquía piensa eso, que dice, no, lo que el hombre querrá es dinero. Entonces intentan con el dinero. Y Artigas más furioso se pone. Y lo que hacen ellos siempre, la solución que ha tenido siempre la oligarquía argentina, cambiar territorios por la cabeza de un enemigo. Y entonces ofrecerle a Portugal, al imperio luso brasileño, la banda oriental, con tal de que mate a Artigas, que eliminen a Artigas. Es decir, la banda oriental por la cabeza de Artigas. Una cosa atroz, es decir, una ley de conducción, que se cree una ley de conducción, no lo es, que cambia territorio para eliminar a un enemigo político. Un territorio, ¿se entiende?, al enemigo histórico de ese momento de la nación por, ¿se entiende?, la eliminación de un adversario político. Y Artigas a todo eso los derrota. Lo que Artigas no pudo derrotar fue la traición de Pancho Ramírez, de Panchito, de Francisco, ¿no? Porque Artigas, en esa genialidad geopolítica, conocedor del territorio como ningún otro, le ordena que a esa invasión luso-brasileña la distraiga Andresito Artigas, su hijo adoptivo guaraní, que ataca a los portugueses por la retaguardia, mientras les va a intentar detenerlos en el norte, de la banda oriental, pero sabe que eso no sirve para nada. Sabe que la fuerza portuguesa es inconmensurablemente mayor. ¿Por qué lo hace? Porque tiene que ganar tiempo para que su mejor lugarteniente, su mejor hombre, Pancho Ramírez, avance sobre Buenos Aires, entra a Buenos Aires y entonces Artigas se instala en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? El hombre que era su hombre llega, derrota a las fuerzas porteñas y en Pilar, donde hoy está el cuartel de la oligarquía, en Pilar recibe a Zarratea y le dice a Panchito, todo el dinero circulante de la ciudad de Buenos Aires está para vos, con tal de que no entres en Buenos Aires y marches en contra de Artigas. Y entonces un Artigas que se ve traicionado por su hombre y que marcha desesperadamente al Paraguay, ¿no es cierto?, da 100 y pico de batallas en Entre Ríos y en Corrientes. En cada lugar donde está la gente se junta para defender a Artigas, porque va a tratar de convencer a los paraguayos que si no se unen con él, ahora han acabado con él y después acabarán con ellos. Y los paraguayos no entienden eso. Creen que pueden jugar la solitaria. Y Artigas le dice, están completamente equivocados. No lo escuchan y Artigas termina en esa Siberia paraguaya, ¿no es cierto?, en la selva paraguayo, prisionero, pero un prisionero que nunca renuncia a su ser. Por eso cuando después de mucho tiempo lo dejan ir cerca de Asunción del Paraguay y se enteran que está vivo, pues se enteran por un militar brasileño que no puede creer que Artigas vive. Artigas le dice, cuando el brasileño lo entrevista, lo ve, dice, todavía temen a este viejo. Ahí cuando se enteran, mandan a su hijo, ¿no es cierto?, a que se entreviste con él. Ya el Uruguay es independiente y Artigas le dice, hijo, yo ya no tengo patria, yo no puedo volver. Porque volver es legalizar, ¿se entiende?, lo que yo nunca quise legalizar. Que existiese un lugar llamado, se entiende, República Oriental del Uruguay como independiente, porque él toda su vida luchó para la construcción de un gran Estado, que se llamaría Provincia Unida del Río de la Plata, eso hubiese llamado, no sabemos cómo, ¿tá?, pero un gran Estado que él lo llamaba, que después se llamaría Patria Grande. No se entiende, pequeños estaditos. No es que la Argentina perdió Uruguay, la Argentina no perdió nada, ni perdió Uruguay, ni perdió Paraguay, ni perdió Bolivia, el Alto Perú, sino que el todo se fragmentó en distintas partes. Todos perdimos, porque es un todo que se fragmentó, ¿no?, que fue mutilado, cortado, dividido. Contra eso luchó Artigas. Por eso Artigas termina reivindicando siempre la idea de la unidad, la idea de la patria grande, ¿te aguantas? Y vivió así hasta el final de sus días, con su única vocación final, que era catequizar, enseñar el catecismo a los indios guaraníes. Ha sido muy fuerte y su raigambre, digamos, patriótica en el buen sentido, ha sido extraordinariamente demostrando en su comportamiento hasta sus últimos días. Por eso es la gran figura a reivindicar, porque en los tiempos modernos, donde ya vimos que la experiencia histórica de construir paisitos como Argentina, ¿no es cierto?, sí que es un poquito más grande que los otros, sí, es un poquito más grande que Uruguay, un poquito más grande que Bolivia, pero construir paisitos, ¿está?, y no construir un gran país como hicieron los anglosajones, que de 12 colonias miserables al lado del Atlántico construyen un Estado continente, construir paisitos nos condena a la subordinación permanente. Entonces, hoy que ya está esto comprobado por los hechos, ¿no es cierto?, que siendo paisitos nos comen primero Inglaterra, después Estados Unidos, y ahora la oligarquía financiera mundial de a uno como aceitunas, está claro que la gran figura a reivindicar, esa figura moral y política a reivindicar es Artigas, que no renunció en las peores de las circunstancias, viviendo miserablemente, cosechando lo poco que podía para poder comer, que llega en harapos al Paraguay, nunca renunció a sus principios, porque sabía que no había independencia posible sin unidad. La independencia sin unidad no era independencia, sino que era subordinación.